Buenos días. Vamos a partir en comité. Mientras tanto, llega el senador Quintero, que viene un poquito atrasado, igual que el senador Sandoval. Están presentes el senador Pizarro y el senador Piu. El día de hoy tenemos el proyecto de ley que establece normas medioambientales y de adaptación al cambio climático para la industria alguera, boletín 12.758-12. Al efecto, están invitados a exponer el investigador independiente experto en algas, señor Gonzalo Donoso, la directora del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Arturo Prat, señora Marcela Ávila, acompañada por el doctor Andrés Mancilla y el profesor Eduardo Barros. Se excusó el investigador de la Universidad Austral de Chile, señor Renato Westermayer, y también no se recibió respuesta del investigador de la Universidad de los Lagos, señor Alejandro Buchmann, y el académico de la Pontificia Universidad Católica, señor Bernabé Santelice. Entonces, podríamos, ¿le parece, senadores, que pudiera iniciar el investigador independiente, señor Gonzalo Donoso? Sí, por supuesto, ningún problema. Y le damos la bienvenida y las disculpas por mientras a nuestros invitados. Vamos a funcionar en comité formalmente. Deben estar por llegar los senadores Sandoval y Quintero. Estamos tratando de ir normalizando nuestras reuniones presenciales, al menos en el Senado acá en Valparaíso, así es que de repente se nos presentan estas dificultades. Tiene la palabra entonces. Hola, presidente, muy buenos días aún. A través de su intermedio, agradecer la invitación del senador Quinteros a presentar en la comisión. Y también extender un saludo a los senadores y a las senadoras y a las autoridades que están presentes en esta sesión. Voy a compartir mi presentación. ¿Me comentan si se logra observar bien? Sí, se ve bien. Dele nomás. Gracias, voy. Sí, bueno, yo participo del Centro de Estudios Territoriales Verde Cerca, somos una consultora relativamente joven, tenemos 3 años de experiencia y nos dedicamos al trabajo con comunidades, recursos y territorios costeros marinos. Voy a presentar a continuación los resultados y las conclusiones de un estudio que realizamos sobre el manejo de las algas pardas en la macrozona norte de Chile. Este estudio fue realizado a solicitud de la ONG Océana y fue ejecutado entre agosto del 2020 y marzo del 2021, entonces son fotografías relativamente recientes. Y este estudio tuvo como objetivo caracterizar e identificar experiencias y prácticas de manejo sostenible en la pesquería de las algas pardas realizadas por organizaciones de pescadores artesanales en territorio de la macrozona norte de Chile. Nosotros, bueno, como señalaba, el estudio considera desde la región de Coquimbo hasta la región de Arica y Parinacota, que son las regiones que poseen planes de manejo para algas pardas. En estas regiones se consideraron 5 sitios de estudios en los cuales nosotros analizamos las dinámicas territoriales que existen respecto al manejo de los güiros por parte de algueros y las organizaciones de pescadores artesanales. Para este efecto recurrimos a información estadística, de los anuarios estadísticos de pesca, a información solicitada vía transparencia, a documentos oficiales, donde revisamos los distintos planes de manejo, y también a través del levantamiento de información en terreno por medio de entrevistas semiestructuradas realizadas a los agentes extractivos, digamos, pescadores artesanales, buzos y organizaciones de pescadores. A nivel general, la producción de macroalga en Chile es una actividad eminentemente artesanal, que es mayoritariamente extractiva y está concentrada en 18 especies de las más de 300 descritas para el país. El acceso y explotación de los recursos y su control está regulado por la Ley General de Pesca. En este caso, se observa en la gráfica que las algas pardas representan cerca del 70% del desembarque histórico de estos recursos algales, y el máximo histórico del desembarque es precisamente el año 2013, que coincide con la entrada en vigencia de la ley 20.657, que es la ley que implementó los comités de manejo, los planes de manejo y los comités científicos técnicos. La pesquería, en este caso la producción de algas pardas, está radicada principalmente en la zona norte de Chile, digamos entre la región de Arica y Parinacota y Valparaíso,
principalmente debido al efecto que tiene el desierto costero sobre el secado de los recursos. La actividad se concentra en su desembarque principalmente en la zona norte en la región de Atacama, y más o menos el 70% histórico de estos recursos está representado por la especie o por el recurso huiro negro, que es un complejo de dos especies. Podemos observar que la estructura del negocio de las algas pardas está bien estratificada, se sustenta en una disponibilidad de los recursos algales como base del negocio, y asimismo por un mercado fuerte que regula a través de la demanda y los precios digamos, la extracción y la recolección de estos recursos. Es decir, que el mercado ejerce una presión sobre los agentes extractivos para que se pueda, en este caso, producir este negocio. La extracción se realiza a través de dos formas. No voy a entrar en esos detalles que ya han sido abordados en otras presentaciones. Nosotros en este estudio nos centramos principalmente en recolectores de orilla y buzos en ese segmento, y podemos decir que esta es una actividad que está a nivel institucional bastante reglamentada, principalmente en el eslabón de los agentes extractivos, y que también está actualmente en un ambiente que es cambiante, que producto del cambio climático. También hay hartas marejadas anómalas, y también son recursos que son sensibles a los eventos del Niño. Para que este negocio, la estructura del negocio de las algas pardas sea sostenible, nosotros creemos que tiene que abordarse a través de un manejo ecosistémico de la pesquería. Y este manejo ecosistémico lo podríamos catalogar como una mesa de cuatro patas bien equilibradas, donde estas cuatro patas son cada componente, digamos, un componente institucional, un componente económico, un componente ecológico y un componente social. Lo que nosotros pudimos observar en terreno, que la actividad de la extracción y recolección de los güiros surge y se desarrolla debido a la demanda de un mercado internacional por el producto, que se ha mantenido estable en el tiempo a pesar de que presenta variaciones. Asimismo, esta actividad se inició en los asentamientos costeros como una estrategia de sobrevivencia en respuesta a la demanda, y también como una opción de generación de ingresos frente a la ausencia de otro tipo de actividad económica. Actualmente existe un mercado de trabajo con altos niveles de informalidad y subcontratación, y una práctica de venta de cuotas a nivel individual por medio del RPA y a nivel colectivo a través del área de manejo, como consecuencia ajena a las medidas de ordenamiento para este sector. En el caso de la recolección de orilla, es una actividad que podríamos decir que no requiere capital de trabajo, no requiere de insumos especializados, y también no requiere de competencia específica aparentemente, es decir, que requiere una baja preparación y una baja capacitación. Por lo tanto, desde una aproximación general, la actividad la puede realizar cualquier persona, ¿ya? Eso es lo que uno puede observar en terreno. Mientras que la actividad de buceo, que es de la otra forma que se extraen estas algas, puede o no requerir capital de trabajo, sí requiere de insumos especializados, embarcaciones, equipos de buceo semiautónomo, y también requiere de competencias específicas de preparación y capacitación en el caso de los buzos. Por ende no lo puede realizar cualquier persona. Esto se puede reflejar en la estadística del número de pescadores que operan en la pesquería en el norte de Chile, donde cerca de 3/4 partes de los extractores realizan la actividad a través de la recolección de orillas, en menor proporción a través del buceo, y también como pescadores artesanales. Se ha comentado que esta es una pesquería multiespecífica, y eso también se logra observar en el registro pesquero artesanal, donde en todas las regiones los pescadores artesanales, a través de sus distintas categorías, tienen autorizados los 3 recursos, ¿ya? Esto mismo se logra observar en unidades territoriales más pequeñas, como provincias, comunas y caletas. Otra característica de la actividad, ya a nivel local,
Aquí podemos observar sitios de estudio donde se observa que la presencia de hombres en la pesquería tiene una mayor proporción por sobre la participación de las mujeres. No obstante, cuando uno está en terreno, evidencia que la actividad de recolección de orilla es una actividad que se ejerce principalmente o hay una alta presencia de mujeres, lo cual de una otra forma queda invisibilizado en las estadísticas porque estas mujeres participan de la actividad, realizan la actividad, pero muchas veces no tienen el registro pesquero ni los recursos inscritos. Y por lo tanto muchas veces están invisibilizadas. Nosotros también estudiamos 5 sitios de estudio. Estos son Pisagua, en la región de Tarapacá, Bahía Chasco, en la región de Atacama, la caleta Chañaral de Aceituno, en la región de Atacama, la caleta Punta de Choro, en la región de Coquimbo, y la caleta del Sauce, en la región de Coquimbo, donde pudimos observar las dinámicas territoriales respecto al manejo de los güiros que realizan las organizaciones de pescadores artesanales. A nivel general, podemos señalar que estas dinámicas territoriales se ejercen principalmente en función de las características del ecosistema, es decir, la disponibilidad de los recursos, también a través de las reglamentaciones formales e informales que existen en cada territorio, y también por la presencia de organizaciones que lideran o que son fuertes en los territorios y estructuran de una otra forma la dinámica de extracción. No voy a analizar cada de estos diagramas, pero lo que podemos observar es que en cada lugar se realiza la actividad de manera distinta, es decir, que en cada territorio, sitio de estudio, hay un manejo particular de los recursos que está dado en este caso por la disponibilidad de los recursos en el sector y también por los regímenes de acceso, y operan también las técnicas y la ocupación de los extractores. Por ejemplo, en Pisagua, donde existe una veda extractiva para los 3 recursos güiros, se observa que el barreteo es una práctica habitual, extendida entre los usuarios y también que está legitimada socialmente. Y esa se realiza a través de áreas de libre acceso, a través de recolectores de orilla y de agentes no formalizados, principalmente mujeres y migrantes. En Bahía Chasco hay un ordenamiento porque hay un plan de manejo y ahí solamente se trae un recurso y está más normado, entonces es como un caso excepcional. Mientras que en Chañaral de Aceituno se observa que hay una extracción continua a través del barreteo del recurso güiro-palo, que se extrae a través de áreas de libre acceso y de áreas de manejo, y es una actividad que está normada por el sindicato y la realizan principalmente los buzos, mientras que la recolección de güiro negro y de algas varadas la realizan recolectores de orilla, principalmente mujeres, y también algunos agentes que no formalizados. En Punta de Choros, donde hay una mayor disponibilidad de otras actividades económicas, digamos como el turismo o bien la extracción de locos, se observa que hay una extracción más pasiva, que es realizada netamente a través de la recolección de orilla, y en la área de libre acceso, y es realizada por recolectores de orilla y agentes no formalizados, principalmente mujeres. Mientras que en la caleta del Sauce hay un factor diferenciador a las otras caletas porque la organización ejerce la compra y venta de las algas. Entonces hay una cooperativa que le compra el alga al sindicato y esta cooperativa intermedia los productos. Es un caso excepcional entre los que uno puede observar en el norte de Chile, el caso de la caleta del Sauce, donde ellos han podido trascender, digamos, en la comercialización, pero en este caso la experiencia exitosa no necesariamente son sinónimos de experiencia replicable, debido a que esta experiencia se ha tratado de replicar en otros territorios y desde nuestra experiencia no han dado resultados. Nosotros pudimos observar en terreno que existe un control social y un manejo de los güiros por parte de las organizaciones de pescadores y de los algueros.
evidenciamos que en este caso en los territorios costeros que estudiamos se encuentra un entramado social, productivo y ecológico que esté regulado mediante normas institucionales, que son las normas que están establecidas en los planes de manejo, y también por el establecimiento de acuerdos informales, que son muchas veces explícitos y otras veces implícitos, por quienes realizan la actividad, como por ejemplo comités locales de algueros, que si bien los comités locales de algueros son órganos subsidiarios de los planes de manejo en el norte grande, también se crean unidades pequeñas de gobernanza más locales que vendrían siendo comités locales por zona de extracción. Por ejemplo, en Pisagua hay un comité local de algueros que funciona bajo el plan de manejo, pero ese comité local se descompone en 5 comités locales más pequeños que operan por cada zona de extracción, y ahí se logra observar una gobernanza local. Y también son acuerdos informales. Horarios para el trabajo, distribución de sectores para la extracción, prohibición de técnicas de extracción, digamos el barreteo, champeo, destronque, definición de cuotas que están muchas veces sobre las cuotas o son menores a las cuotas que impone el mismo plan de manejo, y también incluso autorizaciones a terceros, de los cuales no tienen el registro o no tienen autorizados los recursos, y son principalmente mujeres y migrantes. En este sentido, nosotros postulamos, a través de lo que pudimos observar, que en cada sitio de estudio existe una estructura social que opera con sus propias normas y que de cierta forma ha permitido regular la extracción de algas tanto en momentos normales como en momentos de crisis. Esto lo pudimos ver reflejado durante el tiempo que estuvimos en terreno por la pandemia, donde se observó que las organizaciones de pescadores artesanales acogieron a mujeres y a migrantes que en un momento no podían acceder a los recursos, y fueron en este caso aceptados por las organizaciones y se generaron acuerdos locales. También podemos observar que en sitios donde existe mayor arraigo o identidad territorial, como en la Caleta del Sauce o en Punta de Choros, se observa una actitud más cuidadosa respecto a la extracción de los recursos, y asimismo, por ser una estrategia de sobrevivencia y de generación de empleos, existe una relación directa entre la actividad con la sostenibilidad de los recursos, dado que si los recursos se mantienen, los ingresos también, por lo tanto hay una sinergia positiva entre ambos componentes. Bueno, aquí dejé unos relatos de los que pudimos recoger, no los voy a leer, pero sí quiero expresar que hay un control social que opera con sus propias normas en cada territorio y que muchas veces establece acuerdos, digamos, informales, que incluso están por sobre de las normas legales dispuestas en los planes de manejo, es decir, que a veces son mucho más estrictas y a veces menos estrictas que los planes de manejo. Para ir finalizando, respecto al estudio, el estudio que nosotros realizamos arrojó algunas recomendaciones para el manejo de los güiros que pueden ser útiles para el proyecto de ley, que en este caso implica desarrollar estrategias de gestión y registro que disminuyan la incertidumbre de los volúmenes desembarcados, es decir, un aumento de la fiscalización, difusión continua de buenas prácticas pesqueras a través de extensionismo que lo podría realizar el INDESPA, y también es súper importante, creemos, transparentar los factores de conversión utilizados para transformar el peso húmedo de las algas pardas a peso seco, ya que el Cernapesca utiliza un factor de conversión que la verdad nosotros aún no desconocemos, para transformar este peso húmedo a peso seco, y en vista de los propios algueros, ellos señalan que en la humedad está el negocio de las algas, ¿no? Por lo tanto, uno debería, el Estado, ser más preciso en el control de la humedad de estos recursos, porque aún no hay claridad respecto al contenido de humedad con el cual está la estadística. Asimismo, evaluar el efecto del barreteo en las poblaciones de güiros y como una estrategia de cosecha, integrando el conocimiento científico y el administrativo con el conocimiento tradicional ecológico que existen los pescadores artesanales. Lo que nosotros pudimos observar, que ellos tienen un amplio conocimiento del ciclo de vida de los recursos, que ha adquirido principalmente a través de la experiencia y la transmisión intergeneracional de saberes, y que asimismo los pescadores artesanales, cuando realizan el barreteo, consideran una serie de factores de los cuales podríamos señalar que algunos aún siguen invisibilizados en el mundo académico y científico.
También proponemos un cambio en el paradigma productivo de las algas pardas, considerando el repoblamiento en el manejo de las praderas naturales y también el fomento de la acuicultura de pequeña escala en concesiones acuícolas, áreas de manejo de recursos bentónicos y espacios costeros marinos de pueblos originarios. Asimismo, la creación de un esquema de incentivo a través de una certificación o sello verde que distinga las buenas prácticas en el manejo de las algas en las distintas etapas de la cadena de valor, es decir, tamaño mínimo de extracción, técnicas de recolección y extracción, entre otros. También proponemos propiciar vínculos con las recolectoras de orilla en los distintos sitios de estudio y territorios costeros a través de programas de capacitación y apoyo que pongan en valor su rol y les permita visibilizarla en su contribución a la pesquería de la alga y de los recursos bentónicos. Proponemos fortalecer las organizaciones de pescadores artesanales, en especial las conformadas por algueros y algueras, y también los comités locales de algueros, que, insisto, son órganos subsidiarios de los planes de manejo que están en el norte grande y que sirven de modelo de gobernanza más local. Asimismo, entendemos que las organizaciones de pescadores artesanales son las que permiten controlar el acceso a los recursos a través del establecimiento de reglas locales, formales e informales, las que frecuentemente son respetadas por los distintos actores presentes en los territorios. Por lo tanto, las formales e informales operan como un mecanismo de control formal y social que aporta el manejo de las algas pardas en los territorios costeros. Finalmente, quería, para ir cerrando la presentación, volví a este diagrama, a este esquema, para comentar que lo que nosotros observamos también, que el control de la pesquería está principalmente puesto en la etapa extractiva, digámoslo, sobre los recolectores de orilla, sobre los agentes extractores y los recursos, ¿ya? Y que en este caso los agentes extractores responden principalmente a la demanda del mercado y al precio que existe pagado en playa. Por lo tanto, creemos que la regulación, más que enfocarse en el estrato basal de la cadena productiva, debería también regularse en cuanto a la demanda del mercado, digámoslo, de distintas formas, a través de trazabilidad, de comercio justo o de esquemas de incentivos, para que esta mesa con 4 patas funcione equilibradamente bajo un enfoque ecosistémico pesquero. Finalmente, algunos comentarios y observaciones al proyecto de ley. Creemos que, bueno, así fue expuesto por la Subsecretaría de Pesca en una sesión anterior, que replica la normativa dispuesta en la Ley General de Pesca, y asimismo creemos que no se hace cargo de la adaptación al cambio climático, en el sentido de la adaptación y de la mitigación. También en su artículo 7, por la prohibición del barreteo, nosotros observamos que la estrategia de veda de los güiros en el norte grande no ha resultado, en especial con el güiro negro, puesto que se evidencia que el barreteo es una práctica generalizada y legitimada socialmente por quienes realizan la actividad. Asimismo, creemos importante incorporar a la área ya señalada en el artículo 7, que son las áreas de libre acceso y las áreas de manejo, a los espacios costeros marinos de los pueblos originarios, que también son figuras de afectación del territorio costero marítimo, que poseen planes de administración para realizar las actividades y que también poseen planes de manejo de recursos bentónicos para poder hacer uso de los recursos. Y creemos en ese sentido que nuevamente las comunidades indígenas son invisibilizadas. En el norte de Chile han sido negadas durante varias décadas, digamos, los diaguitas y los changos, y hoy día hay procesos de endogénesis y de identificación territorial que están emergiendo en los distintos territorios de la zona norte, y no me cabe duda que pronto van a empezar a aparecer nuevas solicitudes de espacios costeros marinos de pueblos originarios en el norte. Asimismo, creemos que no es necesario solamente fomentar la existencia, sino que el fortalecimiento de las organizaciones de pescadores artesanales y de algueros, y también de cultivadores de alga a través del INDESPA,
y también creemos que el proyecto de ley de una manera desconoce las dinámicas territoriales que existen respecto al manejo y a la extracción y recolección de las algas, y que también se desconoce el uso consuetudinario que se ha realizado por distintas comunidades indígenas que no solamente utilizan las algas para el consumo o para la venta como materia prima, sino que además la utilizan como fertilizante agrícola para su huerta o como medicina para dolores de hueso, musculares, entre otras aplicaciones. Y en síntesis podríamos señalar que este proyecto de ley carece de un enfoque integral y ecosistémico como lo mandata la ley de pesca y acuicultura actual, ya que no se hace cargo de los aspectos socioeconómicos y culturales de la actividad de recolección y extracción de las algas. Muchas gracias, presidente, por el tiempo, y quedo atento si hay alguna consulta al respecto. Muchas gracias, don Gonzalo Donoso. Le recordaría que se quedara para, después de la otra exposición, hacer algunos comentarios o algunas consultas. Aprovecho que tenemos el quórum para dar oficialmente por abierta la sesión. Y corresponde entonces dar la cuenta. Ha llegado un oficio del secretario general del Senado, señor Raúl Guzmán, con el que informa que se desempeñará en esta Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura como abogado ayudante el profesional señor Nicolás Montero, quien apoyará a esta comisión aquí presente, señor presidente. Y tenemos una comunicación del presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Quillón, señor Héctor Morales, en el que remite una minuta con los motivos de su oposición a la creación de un parque marino en el sector costero de Bahía TikTok, que lo tiene su señoría en su antecedente. Eso sería en materia de cuenta, señor presidente. Gracias, secretaria. Sería bueno que leyeran ese comunicado de por qué se oponen a los proyectos TikTok. Es muy interesante y hace ver muchas cosas. Bien, le damos entonces la bienvenida al nuevo abogado ayudante. Y le ofrezco la palabra entonces a la directora del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Arturo Prat, señora Marcela Ávila, que viene acompañada por el doctor Andrés Mancilla y el profesor Eduardo Barros. Tiene la palabra señora Marcela. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio agradecemos a la comisión la invitación para exponer nuestra visión y propuesta en el marco de este importante proyecto de ley. Voy a compartir mi presentación ahora, si me permiten. Si por favor me indican si se ve. Perfectamente. Perfecto, la pongo en modo presentación. Ahí estamos. En la intervención pasada repasamos los criterios biológicos y científicos que disponemos. Ahora con el equipo de investigadores y profesionales de la UMAC, Universidad Arturo Prat y la Fundación Omora presentaremos nuestros comentarios y propuestas para el perfeccionamiento de la norma. Queremos enfatizar que los bosques de macroalgas ofrecen un servicio ecosistémico clave para enfrentar la emergencia del cambio climático que afecta a nuestro planeta, a los seres humanos y a todas las especies. Según estimaciones del Banco Central de Chile, con cifras del 2019, el 25% del PIB se encuentra altamente expuesto al cambio climático y según el Foro Económico Mundial, 5 de los riesgos globales refieren a biodiversidad o cambio climático. Este es el contexto de este proyecto de ley, su sentido de urgencia y la decisión de declarar la conservación y uso sustentable de las macroalgas como una medida para enfrentar esta crisis. En específico, comentaremos algunas de las indicaciones presentadas por los senadores y nuestras principales propuestas. Respecto a la indicación del senador Quintero, que incorpora un nuevo artículo primero con definiciones, queremos agregar el principio precautorio
la falta de certeza científica en ningún caso podrá invocarse para dejar de implementar las medidas necesarias de conservación de la diversidad biológica del país. Bosques de macroalgas subantárticas, carbono azul. Los bosques y praderas de macroalgas pardas con bajo impacto antrópico asociados a flora y fauna endémica que son características de las ecorregiones chilenses y fiordos y canales del sur. Servicios ecosistémicos, contribución directa o indirecta de los ecosistemas al bienestar humano. Técnicas de extracción, los procedimientos de extracción de algas ejecutados directamente por un buzo recolector de orilla, alguero y o buzo apnea, que pueden implicar el uso de utensilios específicos para facilitar la captura. Serán establecidas de acuerdo con la especie, ecorregión, estado de conservación de las especies según el catastro o estudio de línea base. Praderas de algas. Agrupación de algas que naturalmente habita un espacio delimitable, forma parte de la población de una especie de alga y posee atributos diferenciables de otras agrupaciones de la misma especie en el rango de su distribución natural en términos de abundancia expresada como densidad o cobertura dentro del mismo espacio. Barreteo, la extracción del alga desde su disco de fijación con cualquier aparejo o elemento de pesca. Respecto también al artículo 1 del proyecto, que se reconozca la importancia de las algas marinas para la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos, el bienestar de las comunidades costeras y pueblos originarios, como medida de adaptación al cambio climático, en especial como secuestradores de carbono, reguladores de pH, productores de oxígeno como pulmones azules, y la protección del borde costero según la protección del borde costero contra la erosión. Respecto al artículo 2, incorporar el principio precautorio y enfoque ecosistémico. Delimitación geográfica, proponemos considerar desde el intermareal, el submareal somero, hasta el límite de distribución de las especies y hasta el límite de la zona económica exclusiva del país, reconociendo las singularidades de cada ecorregión según el gradiente latitudinal, ya que en las distintas zonas del país la pendiente, ¿cierto?, que encontramos debiera ser distinta y en algunos casos se podría extender mucho más allá de los 30 metros que se señala. Se reconoce el derecho a recolección y extracción de algas pardas por los pescadores artesanales, algueros y también las comunidades tradicionales e indígenas que habitan en las zonas costeras del país. El derecho de recolección con fines recreativos, uso consuetudinario y para salud. Incorporar el concepto de áreas protegidas del SENASPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado dependiente de CONAF, dado que existen parques nacionales que consideran algunas áreas de maritorio. Incorporar el concepto de protección efectiva de los ecosistemas. De protección efectiva y equitativa de los ecosistemas marinos y costeros. Se propone modificar el concepto de tasas de regeneración por el criterio de procurar la salud del ecosistema. El reglamento que contempla la presente ley identificará las medidas y criterios bioecológicos para el cumplimiento de este principio. El concepto de tasas de regeneración solamente se refiere a las algas y aquí hay que tener un criterio ecosistémico, porque hay otros organismos que están dependiendo de las algas de manera que consideramos que por ello se debe hablar de salud de ecosistemas. Respecto a la indicación del artículo 5 de los senadores Puig y Sandoval, para sustituir la expresión procurando por asegurando, concordamos con la modificación en cuanto impone un deber del Estado. Coincidimos en regular la actividad de los planes de manejo y a su vez proponemos que los planes consideren definir el tamaño mínimo de extracción y la altura de cosecha por especie cuando corresponda. La localización respecto a una ecorregión o área determinada,
prohibir la cosecha de biomasa en los periodos reproductivos de las especies que estructuran los bosques según cada ecorregión. Proponemos establecer normas específicas sobre el plan de manejo a través de la incorporación de un nuevo artículo 9. Respecto al barreteo, proponemos prohibir esta técnica de extracción en las áreas protegidas del SENASPE o áreas que tengan protección oficial, en las zonas de restauración ecológica y en las ecorregiones chilenses y fiordos y canales del sur, en los bosques de macroalgas carbono azul, por su rol ecosistémico identificar catastro a que se refiere la presente ley. A través de un nuevo artículo 9 se propone definir criterios básicos para el plan de manejo. Se establece como obligatorio para toda la cadena recolección y transformación de algas. Se deben considerar las singularidades biológicas de cada ecorregión. Describir el método de cosechas y faenas. Identificar las medidas de protección de la biodiversidad asociada y de los bosques de algas. Respecto a la indicación del senador Quinteros en el artículo 8, establecer un registro público y aplicar la norma de todos los agentes, a todos los agentes que participan en el proceso productivo, coincidimos con esta indicación. Y lo señaló el expositor anterior también. Proponemos crear el catastro de algas marinas, que permitirá identificar las áreas de mayor abundancia de bosques de algas pardas, las zonas que presentan amenazas para su estado de conservación, permitirá identificar las ecorregiones marinas y las regiones administrativas y otras subdivisiones para conservación y gestión efectiva y equitativa de los bosques de algas pardas, identificar las áreas que requieren protección para la recuperación de estos bosques, identificar el estado de conservación de las especies de algas marinas, identificar áreas de reserva genética para las especies de algas marinas que requieren protección. Todas las acciones deben estar fundadas en evidencia científica y este catastro debería ser actualizado cada 10 años y ser la información de carácter público. Como medidas de conservación, promoción y fomento, proponemos implementar un sistema de monitoreo del estado de salud de los ecosistemas, prohibir el establecimiento de centros de cultivo de salmonicultura a menos de 5 kilómetros de los bosques naturales de algas pardas que correspondan a áreas de reclutamiento importantes para la conservación de especies y recursos de interés comercial para las comunidades costeras, pesca artesanal y comunidades indígenas, y a menos de 10 kilómetros de bosques de algas que por su abundante densidad, biomasa y distribución representen ecosistemas únicos y que cumplen un rol de sumideros de carbono y contribuyen a la mitigación del cambio climático. Regular a través de un reglamento otras actividades como navegación, fondeo y anclaje para prevenir la afectación de los bosques de algas pardas. En esta diapositiva quisiera que el doctor Mancilla nos complementara la información de cómo se produce un quiebre en la distribución de algunas especies en nuestra costa. Por favor, doctor Mancilla. Muchas gracias por la oportunidad. Saludo a todos los miembros de esta comisión que agradecemos al señor presidente esta oportunidad. Desde la Universidad de Magallanes, ¿cierto? Nosotros hemos estado trabajando junto a la profesora Marcela y Eduardo Barros durante muchos años. Más de 20 años estamos trabajando en los bosques, ¿cierto?, de algas pardas. Y en Chile, menos mal, ¿cierto?, que el litoral no es igual, porque eso nos permite una gran riqueza de especies a lo largo de todo el gradiente. Y esto se produce principalmente por las corrientes marinas.
más o menos en la península de Taitao, el profesor, el senador Quintero, ¿cierto? Y el senador van a entender que ahí se produce, ¿cierto?, una división de la corriente de la deriva oeste. Ahí choca en la península de Taitao y se divide en dos. La corriente del Cabo de Horno, Cabo de Horno, que es la responsable, ¿cierto?, de toda la riqueza de especies, principalmente especies endémicas que solamente están ahí, y, ¿cierto?, todo el modelaje de comunidades y de especies que ocurren desde la región de Chiloé hacia el norte. Eso hace con que las especies sean distintas. Algunas se repiten, pero otras son distintas en su reproducción, en sus tamaños. Lo que ocurre desde la provincia o ecorregión chiloensis hasta el Cabo de Horno es tremendamente importante en estos momentos de escenario de cambios climáticos. Ahí están las mayores reservas de algas pardas del mundo, que pueden medir hasta 60 metros, ¿cierto? Las plantas de güiro donde las aguas son muy transparentes. ¿Qué pasa con esos bosques? Captan el CO2 que produce el calentamiento o el efecto invernadero. Entonces, en ese caso, para estas, ¿cierto?, ecorregiones es fundamental preservar, porque además los organismos asociados son muy importantes para la pesca artesanal y las comunidades costeras. Ahí está, por ejemplo, la luga. La luga crece debajo del güiro porque disminuye la luz y por lo tanto está el ambiente apropiado para que esas algas vivan ahí. Si sacamos el güiro, no hay luga, por lo tanto producimos más daño. ¿Qué ganamos? Ganamos un estándar, ¿cierto? ¿Cómo Chile contribuye a mitigar los efectos del cambio climático? Eso es fabuloso, ¿cierto? Si nosotros además estamos creando un valor agregado que podrían tener estas algas en la alimentación o en la biomedicina. Nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Y seguramente los futuros fármacos y las biomoléculas vendrán de estos bosques. Yo creo que es importante en las normativas, por esa razón la profesora Marcela da algunas indicaciones al excelente trabajo que se ha realizado. La primera parte, conceptualizar bien qué es lo que nosotros queremos, qué es un alga, qué es el barretero, qué significa biodiversidad. Tiene que estar en la ley para que la gente lo entienda. Las capacitaciones son muy importantes. El trabajo que mostró el colega Donoso es fantástico porque entra al interior de las comunidades que trabajan en el norte y ahí nosotros percibimos que es muy importante la capacitación también. Es importante que la gente sepa que tiene que conservar en vez de arrancar, porque cuando arranca o barretea, necesitamos explicar qué es el barreteo, qué es una barreta, qué es un chuzo, ¿cierto?, que saca el alga con el sustrato, ¿cierto?, rocoso, y que ahí se van un montón de semillas, no solamente de algas, sino que de muchas otras especies, incluyendo el erizo, etc. No sé si quieres que continúe con esta diapo, Marcela, o continúas tú. No, esta ya la terminé, voy a la otra. Bien. Como medidas de conservación, promoción y fomento, proponemos que se establezca un plan estratégico de desarrollo y fomento para el uso sustentable de los bosques macroalgas que tengan una vigencia al menos de 5 años, que reconozcan las singularidades territoriales, sociales y biogeográficas en que se localizan los bosques de macroalgas, que promueva el consumo humano de algas y el fortalecimiento de su aporte a la seguridad alimentaria del país, en especial en las licitaciones públicas referidas a servicios de alimentación o adquisición de alimentos para consumo humano. Otras materias, en el artículo 9 respecto de las agrupaciones y organizaciones de recolectores y cultivadores de algas, se propone incorporar el concepto de repoblamiento, haciendo referencia a la norma que regula el cultivo de repoblamiento de algas 20.926, a toda la cadena productiva y agentes que participan, en especial, ¿cierto?, al final de la cadena, donde ya se elaboran productos o subproductos derivados de algas marinas. Mantenemos el criterio de eliminar el artículo 13, que establece que los algueros solo podrán vender el alga cuando ésta se encuentre seca. En la zona sur debemos decir, ¿cierto?, que parte de, por ejemplo, el cochayuyo se vende de forma húmeda, porque es para ensaladas y esas son preparaciones tradicionales que conservan muchos pueblos originarios
de la zona sur del país. Se propone dictar reglamentos para abordar materias tales como planes de manejo, catastro público, sistema de monitoreo y el Plan Estratégico de Desarrollo y Fomento para el Uso Sustentable de las Algas a que se refiere la presente ley. Finalmente, quiero señalar que para nosotros, que llevamos trabajando en algas por muchos años, es muy importante el trabajo que han hecho ustedes, señores senadores, porque visibilizan las algas, que son recursos chilenos, y Chile debe tener normativas claras para el uso sustentable de sus recursos. Muchas gracias por incluirnos en esta sesión. Por el contrario, muchas gracias a usted, señora Marcela Ávila, igual que al doctor Andrés Mancilla. La verdad de las cosas que yo creo que tal como ustedes lo han... Bueno, perdón, en primer lugar quiero saludar a la subsecretaria de Pesca y Agricultura, doña Alicia Gallardo, a la directora nacional del Servicio Nacional de Pesca y Agricultura, su homologante, señora Jessica Fuente, al jefe del Departamento de Pesquería, Subpesca, señor Jürgen Betshol, al jefe de la División Pesquería, Subpesca, señor Mauro Urbina, al asesor legislativo de Subpesca, señor Dimitri Morales, y al asesor legislativo del Ministerio de Economía, señor Eric Correa. Hemos escuchado con mucha atención las exposiciones que ustedes han hecho. La verdad de las cosas que ayer conversando por otro tema también referido a lo que son nuestra costa con el senador Sandoval, yo lo que he hecho de menos, yo conozco bastante la actividad del güiro en el norte. Conozco de mucho tiempo y sé lo que significó para muchas especies cuando se arrasó hace años atrás las costas del norte. Se arrasó así, literalmente. Y cómo desaparecieron muchas especies. Pero también tengo la fortuna de conocer lo que pasa en la zona suraustral de nuestro país. Y yo lo que echo de menos, y no voy a hablar de gobierno, voy a hablar de Estado, porque esta es una preocupación que debe tener el Estado de sacarle provecho, de apoyar a la gente que se dedica a las algas en general. No estoy hablando solamente del güiro, no estoy hablando solamente del perillo, de la luga, del cochayuyo y de otra serie de productos que podemos... ¿Cómo le podemos dar valor agregado a esto? Cuando las algas, tengo entendido que solamente en los países asiáticos es donde mayor provecho se les hacen, y nosotros teniendo tanta producción no valoramos lo que tenemos y vendemos a precio bastante bajo en consideración a cómo después compramos. Yo conozco el trabajo de la doctora Ávila y del doctor Mancilla, como también, y lamento mucho que Renato Westermayer no haya podido asistir. El trabajo que ha hecho Renato Westermayer y lo que hizo en la Universidad Austral y en todo el país. Y era considerado a nivel mundial uno de los expertos en esto, con quien compartimos muchas veces y él me ayudó a entender muchas cosas. A mí lo que me gustaría es pedir, con la venia de la comisión, por supuesto, cómo ustedes nos pudiesen preparar un proyecto para que el Estado de Chile pueda de una vez por todas desarrollar en la mejor forma para sacarle o darle valor agregado y mejores precios. Yo conozco una caleta que es en la sexta región, la caleta Navidad, donde allí a pulso, sí, a pulso le han dado valor agregado y hay una diferencia de precio enorme. Yo le he dicho al nuevo director de Indespa que no me puedo explicar cómo no se le puede ayudar a las pelilleras de Maullín, por ejemplo, con un tractor que cuesta 12, 13 millones de pesos o una pesa. O sea, es lo mínimo que se puede pedir y que viven de esos 700 familias. Entonces creo que acá debemos, como Estado, insisto, yo no le echo la culpa al gobierno porque esto se arrastra hace mucho tiempo, y de igual forma, ¿cómo podemos una política de verdad a mediano o largo plazo para que la gente que se dedica a esto tenga ingresos que realmente les permita vivir en buena forma? Ofrezco la palabra, don David Sandoval.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. En realidad este es un tema del cual comparto absolutamente su reflexión. Toda vez que uno ve que el mundo de la pesca artesanal, lo veo como el mundo de la pequeña y mediana ganadería. Uno nunca ve un pequeño ganadero transformarse en mediano ganadero y un gran mediano en un gran ganadero, sino que todo lo contrario. Muchas veces el pequeño desapareciendo en manos de especuladores, gente que compra las tierras, en fin, y los pescadores artesanales, señor Quintero, nosotros vivimos en una zona de pescadores. Tú, Jorge, exactamente igual. ¿Cuándo uno ve en nuestro mundo de la pesca artesanal un proceso de desarrollo, de crecimiento, de expansión? Creo que evidentemente allí falta, y comparto la visión tuya, Rabindranath, por el hecho de que algo no hemos hecho como país, como Estado en este sentido. Fíjate que, mira, aquí tengo una información y nosotros tenemos este mismo tema con los famosos erizos. ¿Ah? Aquí hay una información a propósito que está la subsecretaria acá, Indespa, que hay una muy fuerte crítica del mundo de la pesca artesanal por la labor que está desarrollando. Y bueno, el erizo en las zonas nuestras australes se paga a precio de huevo. Y aquí tengo, mira, cómo venden el erizo en España. Caviar de erizo. ¿Y sabes tú el precio que le tienen a este tema? 30 gramos, 76 euros. 30 gramos, 76 euros. A 900, 3 por 9, 27, por lengüita. 270.000 pesos los 30 gramos. Entonces uno dice, ¿qué es lo que nos ha fallado en todo este contexto? Sin duda, es las algas que uno, ¿qué es lo que ve? Ve ahí efectivamente como un mundo de cosas y quizás, como bien señalas tú, una urgente reactivación de cómo diversificamos, cómo ampliamos. Hoy día ya la gente no puede dedicarse antaño a sobrevivir con un recurso, sino que tiene que hacer una multiplicidad de cosas, incorporarle, como dices tú, valor agregado, pequeñas plantas de proceso, que a veces estamos hablando de valores que son mínimos comparado con el impacto que esto puede tener. Yo creo que hay una gran tarea, Quintero, con este tema. Comparto absolutamente tu reflexión. Creo que aquí el INDESPA, el mundo, el Ministerio de Economía, hoy tenemos ahí una tremenda oportunidad de hacer las cosas, de intentar hacer las cosas de una manera distinta y que además se lo merece por lo demás el mundo del litoral. Muchas gracias, presidente. Senador Pizarro. Sí, brevemente. Agradecer mucho las exposiciones a don Gonzalo, a la profesora Marcela, a su equipo. De la exposición que hizo don Gonzalo, en la conclusión de los estudios que hicieron respecto a las 5 caletas distintas en el norte, con realidades un poco distintas, pero con el mismo objetivo. La impresión que me queda a mí, Gonzalo, le quiero preguntar, corríjame si entendí mal. Usted hizo primero una referencia a la importancia que tienen efectivamente los planes de manejo, pero me quedó la sensación de que también sacaba como conclusión de que nos sacamos mucho si tenemos planes de manejo que después o no se fiscalizan correspondientemente o no existe una cultura de autocontrol de las propias organizaciones artesanales. Y como que marcó una diferencia en la experiencia, en positivo, llamémoslo así, de la caleta del Sauce, que tienen un proceso ya más, ¿cómo se puede decir?, más sofisticado del manejo y de la comercialización y todo, y también en Punta Choro. Con respecto a otras donde no hay esa suerte de autocontrol o de cultura de los propios pescadores respecto de cómo cuidar el recurso, comercializarlo bien y llevarlo adelante. Eso me gustaría si pudiera profundizar un poco más para poder, porque acá lo que nos plantean los pescadores artesanales, organizados o no tan organizados, es que dicen, bueno, si nos prohíben el barreteo, nosotros nos morimos. Y aquí, por lo que entiendo, en las intervenciones de la profesora de la profesora Ávila, la conclusión también es bastante cruda en términos de decir, si queremos tener sistemas que tengan una salud adecuada, hay que prohibir, y hay que prohibir una serie de actividades. Yo entiendo que la prohibición no es total, sino que tiene que ser mejor controlada. A mí me gustaría que nos pudieran
hacer sugerencias más concretas para los efectos de las indicaciones, porque ustedes hacen observaciones respecto de las indicaciones y los textos que tenemos acá. Pero también entendemos todo, y lo planteó don Gonzalo también con claridad, que tiene que haber un cierto equilibrio. Él plantea estas 4 patas de la mesa, ¿no es cierto?, en el proyecto, que me parece a mí que es importante de tratar de mantener. Lo que está claro es que, como han dicho mis colegas, ojalá pudiéramos ir definiendo políticas mucho más consistentes y permanentes en la explotación, en el mantenimiento y en el cuidado de nuestros ecosistemas. Y respecto del valor agregado, siempre hemos hecho la misma consulta. ¿Dónde estamos fallando que no se ha desarrollado una propia industria? Acá en nuestro país nos estamos quedando solo con la extracción, el secado y la comercialización para que otros hagan el gran negocio. Hasta ahora la pregunta es por qué ningún inversionista chileno o extranjero o quien sea se haya interesado por instalar acá lo que tienen en otros países como en Asia, por ejemplo, que tienen una industria que procesa, produce y comercializa. ¿Acaso no tenemos suficiente cantidad? ¿Es solo por temporada? La otra vez hice las consultas y me quedó la duda de realmente qué es lo que pasa en términos prácticos. Gracias, presidente. Bien. Sí, doctor Mancilla. Perdone, doctor, antes el senador Piu para que se puedan redondear todas las respuestas. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la subsecretaria Alicia Gallardo, a ustedes, nuestros colegas ahí que ya están por primera vez haciendo sesiones presenciales. Agradecer la exposición de Gonzalo Donoso y de los doctores Andrés Mancilla y también de la doctora Marcela Ávila. Muy bueno que la Universidad Arturo Prat en el norte y la Universidad Magallanes en el sur estén con esta visión holística y completa. Yo creo que lo que nos han presentado, primero tenemos que hacernos cargo de lo que buscamos, es cómo mitigar este efecto brutal que ha sido reconocido por el Foro Económico Mundial como el gran riesgo que tenemos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto que tienen es gigantesco. Y esto requiere que podamos ser capaces de no solo levantar más información, sino que después actuar bastante precisa. Es el Estado lo único que lo puede hacer. Tenemos que reconocer que las algas generan más oxígeno que todos los bosques que tenemos sobre la Tierra. Entonces, ya aquí está lo primero, es de una importancia para la humanidad gigantesca. Y estos bosques de algas están en el sur de Chile, al sur de la península de Taitao, tal como se explicó tan claramente. Y no solo eso, también absorben y está este carbono azul que permite que este proceso regulatorio de la Tierra sea mejor. Por lo tanto, los efectos que estamos viendo hoy con marejadas, y este punto es bien importante, las marejadas están afectando a las algas, y muchas de las algas que se desprenden y que son recogidas después, el aumento de esa cantidad es por el aumento de las marejadas. Las marejadas son más frecuentes, son más intensas, eso es el cambio climático que estamos viendo en el mar, y es el efecto primario. Por lo tanto, tenemos que entender cuáles son aquellas algas que han sido producto de la naturaleza, de la violencia de ellas, sacadas de su entorno, y cuáles, y aquí viene el tema que si hacemos un paralelo con los bosques, son las que se les está robando a estos bosques submarinos. Esas pueden ser o cortadas, sesgadas o barreteadas, tal como se explicó. Vale decir, personas que sin tener ni el conocimiento ni la autorización para hacerlo, están dañando un entorno que protege a la humanidad y nos protege a nosotros mismos. Ahí viene la necesidad de tener bien entendido este ecosistema y poder actuar sobre él. Señor presidente, yo creo que tal como se ha señalado, tenemos que perfeccionar este mecanismo. Sin lugar a dudas, también tenemos que ser capaces de medir qué porcentaje de estas algas consumimos. En la ley de pesca, tal como lo vimos en su minuto, buscamos el aumento del consumo de proteína del mar de las personas. En Chile deberíamos estar consumiendo el orden de 22, 23 kilos de pescado y apenas estamos en 11 kilos. O sea, tenemos un déficit de alimentación gigantesco. ¿Qué decir de las algas? No tengo el antecedente, no sé si exista. Y por eso tener métricas, necesitamos métricas para saber cómo está. Proteger todos los espacios marinos, especialmente aquellos que, tal como se mencionó, ya tienen protección en tierra. También el fondo marino tiene que quedar protegido porque es la única manera de conservar.
Yo por eso recojo muchas de las cosas que nos están señalando, que debemos reflexionar y ver cómo instalarlas. Necesitamos más investigación científica, pero también necesitamos más control. Y aquí entra algo de bien esencial, especialmente para hacer una pesca de trazabilidad. Conocer el origen, que es de dónde vienen estos productos, y también hacernos cargo de su comercialización. Me quedó muy claro el tema de las algas húmedas, en su condición natural, que incluso en algunos lugares son muy difíciles de secar. Por lo tanto, tenemos que ver bien. Y también estudiar todas las técnicas que se emplean para en las áreas de manejo poder retirarlas. Ya se nos explicó en conferencias anteriores de que es necesario sacar los discos completos para que después puedan instalarse otras algas en esos lugares. Entonces también definir cuál va a ser el método de trabajo que se va a tener que tener y de qué forma. Capacitación. Y aquí es donde entra INDESPA. INDESPA a generar los cursos necesarios, con las herramientas necesarias, con las habilidades necesarias para que estas personas puedan actuar. Tenemos que avanzar mucho en esto. Este es un área que se nos quedó atrás, muy atrás. Tenemos que llegar al mismo estándar de la industria forestal chilena. La industria forestal es reconocida a nivel mundial, tiene altos estándares. Bueno, tenemos que ser capaces de llegar a lo mismo, tener las mismas altas exigencias, pero tal como usted señalaba, señor presidente, este es un negocio para los pequeños. Y queremos que sigan los pequeños, porque son básicamente los que más van a cuidar sus áreas asignadas y los que más van a poder aportar. Yo solamente quedé con las dudas, y esa es la pregunta finalmente para la doctora Ávila y el doctor Mancilla, respecto a los criterios de los 5 y los 10 kilómetros de los centros de cultivo y de jaulas salmoneras. ¿Qué mediciones que permiten comprobar que esas son las distancias adecuadas? ¿No serán quizás necesarias más distancias o tal vez menos distancias? No sé. Solo conocer cuál fue la investigación detrás que sostiene esas distancias para poder ser consideradas como parte de las reglas. Una ley tiene que tener reglas claras, pero también tenemos que tener capacidad para poder controlar las reglas. Agradecerle y dejarle la palabra ahora al doctor Mancilla, que estaba pidiendo hace mucho rato el poder hablar. Muchas gracias, presidente. Dicho. Muchas gracias, colega senador. Sí, la señora Marcela Ávila y después don Andrés Mancilla. Cedo la palabra al profesor Andrés Mancilla porque él estaba antes que yo. Sí, muy bien. Don Andrés, por favor. Levanté mi mano después. Ya, no, solamente aprovechar esta instancia que nos parece muy motivante y que nosotros agradecemos de sobremanera, porque estamos hablando de recursos que, como les decía, son únicos en el mundo. Si nosotros vemos cuál es la biodiversidad de algas que Chile tiene algas que son muy cotizadas a nivel mundial, porque estamos en una región, ¿cierto?, que produce algas con propiedades especiales. Nosotros tenemos condiciones ambientales distintas de luz, de fotoperiodo, ¿cierto?, mucho frío, y eso no existe en ninguna otra parte. Por lo tanto, las algas de Chile son especialmente apetecidas. Es como cuando nosotros hablamos, muy bien ustedes dijeron, que hemos avanzado en Chile en un montón de otras áreas y las algas se han quedado atrás. Es exactamente eso, no lo pudieron haber dicho mejor. Es como las vides. O sea, Chile produce excelentes vinos porque las vides están estresadas, creciendo. Bueno, lo mismo pasa en Chile, y voy a dar solamente de la muestra un botón. Nosotros, ¿cierto?, estamos trabajando en la luga, que todo el mundo sabe cuál es la luga roja, en una investigación sobre los efectos que tiene la luga para ralentizar el ingreso de azúcar en la sangre. Eso significa que sería muy importante para la diabetes. Tenemos otros estudios que lo asocian con el efecto de los virus contraviene los efectos de la quimioterapia en enfermos de cáncer. O sea, eso es, imagínense, mucha gente se muere por los efectos de la quimioterapia o de la radioterapia. Hay sustancias del virus, los fucoidanos, que disminuyen este tipo de efectos. Y puedo seguir hablando un montón de tiempo. Conocemos las investigaciones del doctor Renato Westermayer, coincidimos mucho, ¿cierto?, con lo que él ha hecho con los trabajos reproductivos, ¿cierto? Y por esa razón, las algas son también como las hortalizas, se pueden cultivar y se pueden repoblar. Chile tiene que
tratar de tener huertas marinas como ocurre en Corea, en Japón, etc. Ellos, de todo lo que ocupan, el 90% es repoblado o cultivado. Solamente el 10% lo extraen de praderas naturales. Nosotros es al revés, 90% de extracción. No podemos seguir trabajando en cambio climático, en disminuir las tasas de obesidad en Chile, ¿cierto? Si nosotros no trabajamos además con alimentación saludable. Estas especies son, les decía en la presentación anterior, comer luche es como comer bife, 20% de proteína, pero nosotros, ¿cierto?, preferimos venderla a 200 pesos al kilo. No puede ser, algo está equivocado, pero yo creo que el optimismo de esta comisión, lo que plantea el senador Quintero, me parece sumamente estratégico, no es destiempo. Yo creo que nosotros tenemos que abordarlo como se ha abordado determinadas temáticas en Chile, como por ejemplo la agricultura, el vino, la alimentación, pero en la alimentación nos quedan atrás las algas. Y con las algas tocamos varias partes, tocamos el turismo, la gastronomía, los biofertilizantes, las biomoléculas para la medicina, etcétera. Todo eso las universidades lo hacen. Yo creo que Chile tiene que mirar esta oportunidad que nos puede entregar varios pasos más acelerado el desarrollo de nuestro país con algo que nosotros tenemos y que es único. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y no sé si la señora Marcela quiere hablar. Nos queda un par de minutitos nomás. Sí, si me permite, senador, señor presidente, voy a complementar. En cuanto a una pregunta que usted hizo, dijo, ¿qué hace? O sea, ¿qué tenemos nosotros en el país? ¿Dónde agregamos valor? Bueno, Chile, voy a partir por lo elaborado. Chile desde el año 50 exporta algas principalmente para producción de polisacáridos, que son agar, arginina y alginatos. Y nosotros tenemos plantas de agar, de alginatos y de carragenina. La planta de agar está ubicada en la quinta región, cerca de Calera, hay una planta de una empresa ahí. Planta de alginatos está ubicada en Santiago, en Paine. Es una planta que principalmente capitales japoneses. La planta de agar son capitales chilenos, ubicada en La Calera. Y tenemos dos plantas. Hay otra planta de agar que está aquí en la 10ª región, en Yanquihue, que ahora a raíz de la pandemia ha estado cerrada, entiendo yo, y se la arrendaron a una empresa más pequeñita. Y tenemos una planta de carragenina que está ubicada en Puerto Gómez, que eso está camino desde Puerto Montt a Pargua, que se llama Gilimar, extracto natural Gilimar. Esa planta es chilena, en algún tiempo estuvo asociada a empresas francesas y ellos producen más de 70 productos que son adicionados en la industria alimenticia, que se usan principalmente como viscosantes, emulsionantes y que dan características de consistencia a los productos. También tenemos una planta de carrageninas en Pargua, que es de la empresa que hoy día se llama IF o IPF, que antes se llamaba DuPont, que se acaba de fusionar con una empresa nueva. Eso es lo que nosotros tenemos para la industria de los polisacáridos. Después de procesamientos, todo lo que hay son emprendimientos pequeños. Como muy bien usted lo señalaba, las algueras de Navidad han hecho un esfuerzo enorme, ¿cierto?, por procesar productos en principio derivados del cochayuyo. Han logrado poner sus productos afuera, han ido a exposiciones en Europa, pero no tenemos. En el caso particular del cochayuyo, hemos tenido algunas restricciones que son propias de los mercados afuera que nos impiden poner nuestros productos. Por ejemplo, en el caso del cochayuyo, no era una especie que estaba autorizada entre las listas de especies de Europa. Los contenidos de mercurio que tenía eran más altos de los permitidos. El contenido de cadmio que tiene era más alto de los permitidos, porque nosotros en nuestra costa, por razones naturales, contaminación, tenemos muchos sectores en que el contenido de cadmio que tenemos es bastante alto y las algas lo que hacen es absorber, que en algunos casos es beneficioso porque absorben los nutrientes, ¿cierto? Y todo eso, pero también absorben metales pesados.
Hace muchos años atrás hubo un proyecto de exportar luche desde la isla de Chiloé a Francia y justamente el proyecto se cayó por la cantidad de cadmio que poseía, pero eso es cadmio en forma natural. Entonces, nosotros también vamos a tener que crear nuestros propios estándares de la realidad nuestra, de cómo es nuestra realidad, pero no es por efecto de contaminación. Y respecto a lo que señalaba el doctor Mancilla, también de los estudios que se están realizando en la UMAC, también quisiera destacar un estudio que hemos estado haciendo en conjunto la UNAP y la UMAC, donde establecimos los niveles, por ejemplo, de vitaminas, de proteínas y de antioxidantes en algas comparados de la 10ª región con la región de Magallanes, y en la región de Magallanes se produce por las condiciones de estrés, de bajas temperaturas que ellos tienen allá, también se producen condiciones especiales y las algas duplican, triplican muchas veces la cantidad de vitaminas y de antioxidantes que tienen. Entonces, hay mucha información, señor presidente, de nuestras, y eso tenemos que utilizarlo para promover el uso de las algas. Muy bien, muchas gracias. Yo coincido absolutamente con el doctor Andrés Mancilla. Yo soy convencido, no de ahora, de hace muchos años, más de 25 años que estoy predicando, que el mar hay que sembrarlo como si fuera un campo, como si fuera un fundo. ¿Por qué la salmonicultura solamente y por qué no otros peces? Cuando se sabe que podemos sembrar pulpo, podemos, hasta incluso el erizo que hablaba el colega Sandoval, también se puede producir. Entonces, ¿qué estamos esperando para poder sembrar? Y todos los productos del mar los podemos hacer. En la década del 90, en Fundación Chinquihue, ya habíamos iniciado esto. Desgraciadamente, después, bueno, cambiaron las políticas de fomento que teníamos, pero y se detuvo. Yo quisiera invitarlo, porque no alcanzo a darle la palabra por la hora, tenemos otras comisiones, a que en la próxima sesión podamos no analizar el proyecto de ley, sino que ver cómo podemos avanzar mejor, más rápido, darle valor agregado y cómo podemos tener mayor producción para la pesquería artesanal. Y ahí la subsecretaria, doña Alicia Gallardo, yo sé que tiene una voluntad de oro, lo mismo que sus asesores. No le podemos exigir a INDESPA que desarrolle la alguería si no le damos los recursos. Entonces, si vamos a iniciar la discusión de la ley de presupuesto y queremos hacer algo positivo en bien de la pesquería y el desarrollo de nuestras costas, veámoslo la próxima semana. Ustedes ayúdennos con política para nosotros en la ley de presupuesto poder, digamos, solicitar los recursos para que INDESPA pueda desarrollar de mejor forma lo que estamos haciendo. Muy agradecido por las intervenciones, los invitamos para el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Habiéndose cumplido el tiempo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.